jóvenes, este es el video tutorial correspondiente a la práctica número 5. En este caso vamos a estudiar las leyes de Kirchhoff y en sí, ¿cómo vamos a trabajar? Pues sencillamente el propósito de este reporte va a ser analizar de manera teórica y a la vez comprobar a través de Tinkercad las leyes de Kirchhoff en un circuito como este. Es decir, ustedes van a construir este circuito de manera teórica y también a través de Tinkercad y van a sacar los valores de voltaje y de corriente para cada uno de los resistores que componen este circuito. Entonces, primero, ¿cómo determinar el valor de cada una de las resistencias? El valor de cada una de las resistencias va a variar de acuerdo a su grupo y se va a determinar de la manera siguiente. El valor de voltaje va a ser los primeros dos dígitos de alguno de los carnets, es decir, ustedes pueden elegir a uno de los integrantes y de su número de carnet vamos a sacar los valores de los elementos. Entonces el voltaje de esta fuente, voltaje 1, van a ser los primeros dos dígitos del carnet. Supónganse, si fuera un número, por ejemplo, 20, entonces usan 20 voltios. Siguiente, el voltaje 2 va a ser el valor que dé de los próximos dos dígitos de ese mismo carnet, es decir, de los dígitos tercero y cuarto. Y a partir del quinto al sexto, séptimo, octavo y noveno, vamos a determinar los valores de las resistencias, solamente multiplicando por 1000 el valor del dígito. Y nuevamente, para aquellos casos en donde sea 0, se va a usar el valor de 10.000 ohmios. Muy bien. Entonces veamos cómo armamos este circuito a través de Tinkercad. Como siempre, vamos a crear circuito. Aquí vamos a usar componentes, vamos a usar más componentes. Entonces, como siempre, vamos a necesitar una placa de pruebas. Vamos a necesitar dos fuentes, pero ya no puede ser esta batería porque esa solo da 9 voltios. Entonces hay que usar esta que puede dar cualquier valor de voltaje. El valor de corriente que les indica aquí es la máxima que ustedes quieren que dé. Entonces solo déjenla como ya está, porque estoy muy seguro de que no van a sobrepasar una corriente de 5 amperios. Entonces, fijémonos del circuito. Supongamos, o al menos en este ejemplo, vamos a suponer que existe un carnet igual a este. Entonces el voltaje 1 va a ser 20 y yo lo voy a poner acá. Voltaje 2 va a ser de 15. Y como, bueno, voy a agregar las resistencias. Voy a poner una acá, otra acá. Esto lo van a poder ver. Lo van a poder ver sin problema en el ejemplo que ya está en el instructivo.
volteamos y la colocamos por acá. Entonces ahorita van a ver cómo armamos. Se dan cuenta que tenemos este circuito, ¿verdad? Entonces nuestra primera fuente de 20 voltios va a estar en estas dos filas y nuestra fuente de 15 voltios va a estar en estas otras dos. Entonces, de la fuente del positivo del voltaje 1 sacamos la resistencia 1, la cual tiene un valor de 1000 de acuerdo a este número de carnet. Entonces le cambiamos el valor. Ya tiene un valor de 1000. Vamos a revisar la resistencia 2. Según la tabla, tiene un valor de 8000. Y la resistencia 2 es la que está conectada al positivo de la otra fuente. Recorrer esto un poco acá. Y esta es la resistencia que tiene que tener un valor de, ¿cuánto habíamos dicho? 8000. La resistencia 3, 9000. Y la resistencia 3 es la que está en medio de estas dos. Entonces la voy a colocar acá. Y a la vez un alambre que una estas dos con esta. Y a esa le voy a dar un valor, como había dicho, de 9000. Ahora identifiquemos la resistencia 4. La resistencia 4 debe estar en el negativo de la fuente 1. Esta está en el negativo de la fuente 1. Dije que tenía que tener un valor de 7000. Entonces lo voy a cambiar. Y finalmente la resistencia 5, la cual debe tener un valor de 2000 y está conectada al negativo de la fuente de 15 voltios. Estamos. Entonces, ¿qué hace falta acá? Hace falta hacer esta conexión. Voy a colocar un pequeño puente acá para conectar estas dos. Y haría falta un tercero acá. Pero aquí es donde entra algo más que quiero explicar. Porque si se dan cuenta, cuando uno mide voltaje y corriente, hay que poner el multímetro en cierta posición. Es decir, con cierta polaridad. Porque el multímetro siempre tiene polaridad. Entonces, si nosotros confundimos la polaridad, nos van a dar valores de voltaje negativos o positivos o corriente positiva o negativa, dependiendo cómo pusimos el medidor. Entonces, véase esta gráfica. Lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a realizar mediciones es hacer una predicción de hacia dónde va la corriente. Entonces, aquí en su material de apoyo se hizo una predicción de que la corriente tiene este sentido. Es decir, en esta parte del circuito está suponiendo que la corriente va para acá, para la derecha, y en esta otra parte, para la izquierda. Es decir, un movimiento antihorario de acá para acá, y en esta otra malla, la malla 1, un movimiento horario de acá para acá. Entonces, fíjense, cuando uno mide un voltaje en una resistencia y quiere que le dé un valor positivo, debe poner el borne positivo del multímetro, es decir, la parte roja, en el lugar de donde viene la corriente, y el negativo lo pone hacia donde va la corriente, hacia donde sale. Aquí entra y aquí sale. Entonces aquí ponemos el positivo y aquí el negativo. Igual con la corriente. Si nosotros quisiéramos medir la corriente que fluye en todo este lazo y queremos que nos dé un valor positivo,
Entonces tenemos que poner el borne rojo de donde viene y el negro hacia donde va la corriente. Entonces aquí lo voy a simular también. Este es multisim, básicamente lo mismo, pero los esquemas son más simples. Entonces, si yo quisiera medir la corriente, la pongo en el borne positivo de donde creo que viene la corriente y el negativo hacia donde creo que va la corriente. Voy a cortar el circuito acá. Y como aquí establecí que mi corriente iría para acá, estoy haciendo una suposición de que va a ir para acá. Entonces de donde viene es de acá de la fuente y hacia donde va es hacia la resistencia. Y aquí tengo que poner el medidor y yo aquí asumo, de hecho en el material también lo pongo, se asume que la corriente va a ir hacia abajo, del nodo 1 hacia abajo. Entonces de donde viene es de la resistencia y hacia donde va es hacia abajo. Y ahora, como les decía, la medición del voltaje tiene que ser desde donde se cree que viene la corriente y hacia donde va y en paralelo. Y hay que poner 1 por cada resistencia. Entonces yo creo que viene la corriente desde acá y va hacia acá. Ya puse un total de 2, me hacen falta 3. Pongo esto, de donde viene, hacia donde va. Aquí decíamos que venía así, en este sentido. Entonces viene de acá, del lado derecho. Ustedes van a usar Tinkercad, no este otro sistema, pero yo lo estoy haciendo acá primero para que entiendan mejor. Porque en Tinkercad se suele desordenar un poco. Entonces yo supuse que la corriente acá iba en sentido horario y en esta otra malla en sentido antihorario, por lo tanto la corriente viene de acá. Y tengo que modificar estos porque estos van a ser medidores de corriente. Predeterminadamente se ponen en medición de voltaje. Y este tipo de sistemas como Multisim, que es el nombre de este software, necesitan que se les agregue algo que se llama tierra o una referencia. Pero esto es algo que ustedes no deben preocuparse. No es algo que sea parte del curso. Entonces miremos. Aquí yo predije correctamente hacia dónde iría la corriente y por eso me da un valor positivo. Aquí también me da un valor positivo. Y aquí también me da un valor positivo. Entonces quiero mostrarles qué pasaría si, por ejemplo, yo cambio las puntas de este multímetro. Ahora pongo la positiva acá. La negativa acá y la positiva acá. ¿Se dieron cuenta de que me daba un valor positivo? Ahora voy a volver a ver y me da un valor exactamente igual pero negativo. Y ahora veamos el voltaje. Todos los voltajes me deberían de dar positivos porque la suposición que hice de la dirección de la corriente era correcta. Y puse los multímetros tal que me saliera positivo. Entonces todos los voltajes me están dando positivos. Voy a cerrarlos todos. Y voy a demostrar también
que si no pongo las puntas como debo, me salen los mismos valores, pero negativos. Excelente. Entonces tengo un menos acá. Entonces eso es lo que voy a procurar hacer también con Tinkercad. Solo que aquí es un poquito más complicado porque aquí estamos trabajando con un protoboard, es decir, simulando una situación real. Lo voy a hacer un poco desordenado para evitar tardarme mucho tiempo. Y bueno, entonces voy a poner primero los medidores de corriente. Esta era la fuente de 20. Yo suponía que la dirección de la corriente iba de acá hacia acá. Con este voy a medir esta otra corriente. Se dan cuenta, el positivo está acá y yo voy a suponer que la corriente va a venir de acá. Entonces voy a poner el positivo ahí y el negativo hacia donde creo que va la corriente. Y este lo voy a poner como un medidor de amperaje. Este también se me había olvidado. Amperaje. Y ahora yo determiné o predije que la corriente vendría desde el positivo y sería para esta resistencia. Y lo voy a establecer como amperaje. Y ahora me voy a encargar de poner un medidor de voltaje en cada una de las resistencias. ¿Se recuerdan? Este es el resistor número 4 y yo suponía que la corriente iba para acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si la corriente va para acá, voy a poner el positivo acá, el negativo hacia la otra pata de la resistencia. Yo supuse que la corriente venía de acá, de esta pata, el negativo hacia esta otra. Esta corriente acá y se va para acá. Corriente viene de acá. Esto no lo estoy explicando muy detenidamente porque ya ustedes tendrán tiempo para meditar un poco. Pueden atrasar y adelantar el video las veces que sea necesario. Y la última resistencia, voy a poner el positivo acá y el negativo acá. Bien, entonces ya estoy listo. Es evidente que aquí tengo un problema. No me da ningún voltaje. Ya vi por qué. No he conectado este. Y ahí está. Ahí tengo los valores y todos me dan positivos. Entonces quiero que se fijen. Ahora nos vamos a fijar en cómo hallar esos mismos valores, pero de manera teórica. Aquí en el reporte está indicado las leyes de Kirchhoff. Entonces,
la primera ley de Kirchhoff nos dice que en todo nodo que se forme en una red de circuitos, la corriente o todas las corrientes o la sumatoria de todas las corrientes que entren a ese nodo deben tener el mismo valor que la sumatoria de todas las corrientes que salen. Entonces, aquí en este nodo se ve que entran la corriente 2 y esta corriente 3. Aunque no se vea, esta es la 3, esta es la 2, estas entran. Entonces las ponemos de un lado de la ecuación y las que salen son la corriente 1 y la 4. Entonces las que entran son iguales a la sumatoria de las que salen. Y la segunda ley de Kirchhoff indica que en una malla o una trayectoria cerrada, un circuito puede estar compuesto por muchas trayectorias o muchas mallas. Por ejemplo, acá, una malla, como les decía, es una trayectoria cerrada que podría seguir la corriente. La corriente podríamos decir que salga de esta fuente y que tiene que regresar a esa misma fuente. Entonces tiene que buscar algún paso entre todo el circuito para regresar. Entonces yo podría suponer que se viene por acá y regresa, pero no necesariamente puede ser así, sino que podemos establecer una malla en cualquier trayectoria siempre y cuando sea cerrada. Podemos decir que puede venirse por acá y en vez de irse para abajo, irse para arriba, y podemos formar una malla de esa manera. Infinidad de maneras. Esta sería una tercera posibilidad. Se vaya para abajo y que después suba y que después regrese. Entonces acá en el manual, originalmente este sería el circuito que se deben construir. Y aquí aparecen las posibles mallas que se pueden formar. 1, 2 y 3, posiblemente más. Entonces a través de esos principios es que se puede resolver un circuito. En este caso, este circuito. Entonces aquí podríamos formar una malla acá, una malla acá, o otra malla que sería toda esta. Pero nosotros vamos a utilizar esta y esta. Entonces solo para recapitular, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de todas las fuentes de voltaje en una malla es igual a la sumatoria de todas las caídas de voltaje en esa misma malla o trayectoria cerrada. Entonces, aplicando esos conocimientos para este sistema, podemos establecer esta como la malla 1 y esta como la malla 2, establecer una dirección en la que creemos que va la corriente. No necesariamente tiene que ser la correcta, porque supónganse que elegimos un sentido de la corriente contrario a lo que en realidad era. Los valores de corriente siempre nos van a quedar, pero nos van a dar del signo contrario, es decir, negativos. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff para mallas, en la malla 1 tenemos, ¿qué fuentes tenemos acá? Pues tenemos la fuente de 20 voltios. ¿Y qué caídas de voltaje se van a producir? Pues serían las caídas de voltaje en la resistencia 1, la resistencia 3 y la resistencia 4. ¿Y cómo se calcula una caída de voltaje? Pues es sencillamente la corriente que circula a través de la resistencia multiplicado por la resistencia, el valor de la resistencia. Entonces acá está expresado las dos ecuaciones que podemos obtener a través de la segunda
ley de Kirchhoff. De este lado los voltajes y de este otro lado las caídas de voltaje. Y tenemos una corriente 1 que pasa a través de la resistencia 1. Entonces aquí está su caída de voltaje. Y a través de la resistencia 3 pasa una corriente 3, una corriente I3. Y de la misma manera para la resistencia 4 circula una corriente 1 nuevamente. Es decir, la misma corriente 1 que pasa todo acá. Como son elementos en serie, entonces pasa la misma corriente. La única sección de la malla donde pasa una corriente distinta sería esta. Que en este caso es una corriente I3. Aplicando lo mismo para la segunda malla nos da esto. Pero hasta este punto tenemos tres incógnitas. Tenemos el valor de la corriente 1, 2 y 3 como incógnitas. Entonces necesitamos tener solo dos, porque solamente tenemos dos ecuaciones. Entonces la tercera ecuación la sacamos de la primera ley de Kirchhoff aplicada a este nodo. Como sabemos que aquí en este nodo están incidiendo tres corrientes, dos que entran, que serían la I2 y la I1, y una que sale, que es la I3. Entonces sabemos que la corriente que sale, I3, es igual a la sumatoria de las corrientes que entran, I1 e I2. Entonces ya podemos sustituir el valor de I3 por esto y nos quedan solamente dos incógnitas. El valor de las resistencias ya lo conocemos, entonces solo lo sustituimos. Operamos los términos semejantes y al final nos quedan un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, un sistema lineal de ecuaciones de dos incógnitas que podemos meter a la calculadora y automáticamente obtendremos la resolución del sistema de ecuaciones, es decir, la corriente 1 y la corriente 2. Y como ya sabemos cuál es la corriente 3 en función de la corriente 1 y 2, solo hacemos la sumatoria y eso nos da la corriente 3. Entonces con eso podemos sacar lo que se nos solicita en la primera parte de la muestra de cálculo, que son el cálculo de las corrientes de malla. Y la segunda parte, o el segundo elemento que se necesita, son los voltajes en cada resistencia. ¿Cómo hallar los voltajes en cada resistencia? Pues es aplicando un concepto que ya vimos en otra de las prácticas, que es la ley de Ohm, que nos dice que siempre y cuando tengamos al menos dos valores, ya sea voltaje o corriente y resistencia, o resistencia y voltaje, podemos determinar el tercer valor. Entonces en estas resistencias ya sabemos qué corriente está pasando y también sabemos el valor de la resistencia como tal. Entonces podemos determinar el voltaje que debería de caer a través de dicha resistencia. Entonces cálculo de voltajes es sencillamente ley de Ohm aplicada para la resistencia 1, entonces la corriente 1, que es la que pasa a través de la resistencia 1, multiplicado por el valor de resistencia. Y como la corriente 1 es igual tanto para la resistencia 1 como para la resistencia 4, entonces podemos sacar a través de la corriente 1 tanto el voltaje en la resistencia 1 como el voltaje en la resistencia 4. Y vamos a sacar de la misma manera los voltajes para el resto de resistencias, solo que usando la corriente que le corresponda. Es decir, para la resistencia 2 y 5 se utilizará la corriente 2. Y para la resistencia 3, el valor de la corriente 3. Y así podemos determinar los valores de voltaje y corriente en todos los elementos de este sistema. Entonces, en los resultados, como ya hemos visto, el elemento número 1 es hacer una tabla que tenga los valores de nuestro circuito. Y número 2 sería hacer un diagrama con los valores de cada uno de los elementos, así como
una imagen donde se vea cuáles fueron los valores que nos dio Tinkercad. Y número 3, una tabla donde comparemos los valores que nos dio Tinkercad y los valores teóricos. Aquí no hay que preocuparse por las incertezas, las vamos a obviar porque no trabajamos con un sistema real, todo es ideal, entonces no se deben preocupar de eso. Solamente estos 3 elementos se les piden y en los anexos deben presentar de manera ordenada el procedimiento que siguieron para determinar cada uno de los valores. Esta tercera tabla se llena con estos valores con todo este procedimiento que se hace en los anexos. De ahí es que podemos sacar los valores teóricos de corriente y de voltaje para cada una de las resistencias. Entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el video.